Estamos con Alejandro Wong, que es cofundador de Audiomercados. Muy buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, María. ¿Qué tal todo? Bueno, en primer lugar me gustaría preguntarte por el índice Sentix, esa confianza de los inversores que hemos conocido en la eurozona hoy. Un dato mejor de lo esperado, aunque siguen siendo en términos negativos, pero bueno, vemos que lo que se descontaba, lo que estaba previsto, era una caída del 28,95, si no recuerdo mal, puntos, y nos hemos quedado en 25,2. Entonces, ¿cómo ves ese sentimiento de los inversores ahora mismo en Europa? ¿A qué se debe ese resurgimiento, por así decirlo, aunque sea poco, del sentimiento en Europa? Pues efectivamente, el dato que ha sido la principal lectura macro de esta sesión europea, pues ha reflejado un leve mejor dato de lo esperado, menos 25,2 es el dato, y se esperaba, bueno, pues una mayor caída, ¿no? Una mayor lectura negativa en torno a los 29 puntos. Lo que viene a reflejar sin duda es ese sentimiento, o al menos los datos macro, ¿no? Sobre todo yo me quedaría más con las últimas lecturas preliminares que hemos tenido de los PMI, sobre todo en la zona euro, que han sido francamente malos y que nos indica además una ralentización, una importante contracción en los determinados, en sectores clave de la economía europea. Así que será algo sin duda que veremos de cara a las próximas lecturas, de cara a los próximos meses, si esto termina de confirmar esa posible entrada de recesión en la zona euro o simplemente lo que está reflejando es una ralentización. Pero bueno, al fin y al cabo lo que Europa ahora mismo depende prácticamente es que vuelva a fluir el gas a niveles normales desde Rusia a Alemania, que vuelvan a restaurar esa confianza. Y bueno, pues estamos pendientes, ¿no?, de todas las noticias, como has estado hablando anteriormente, sobre Nord Stream 1, ver si finalmente pues esa turbina de Siemens llega, si no llega, si Rusia lo permite, y sobre todo de cara a el otoño, ¿no? Yo creo que la clave será qué va a ocurrir en el otoño europeo. Así que bueno, pues vamos a ir viendo, pero efectivamente los datos macro en Europa pues reflejan un cierto pesimismo, y los PMI, sobre todo las últimas semanas, pues reflejando también ese territorio de ralentización, de contracción en los indicadores adelantados, ¿no? Así que nos está ya preveyendo que todavía lo peor está todavía por llegar, lamentablemente, en la zona euro, pero eso sí, la última llave, la última palabra lo va a tener Rusia sobre si lleva a cabo un recorte más profundo del gas, que supondría pues meter una situación mucho más complicada de la que está ahora mismo la zona euro, ¿no? Pues sí, la última palabra, como bien dices, la tendrá Rusia. Estamos viendo que por ahora Nord Stream no está saliendo, o sea, no tiene dirección a Rusia, se ha quedado ahí parado, así que veremos qué pasa con esta turbina. En cuanto a otro tema, materias primas, vemos que Goldman Sachs ha dicho esta semana, tiene previsto que suba el oro. Un activo refugio que, bueno, hemos visto en los últimos meses que ha estado, por así decirlo, perdiendo ese valor. Ahora lo está recuperando. No sé qué nos puedes comentar sobre la materia prima, que hace poco he leído cómo estaban los futuros y pues ahora mismo está subiendo un 0,44%. Pues vamos a estar de acuerdo con Goldman Sachs, con los analistas, y bueno, pues sí que parece que el oro debería empezar a seguir con esta fortaleza, ¿no? Sobre todo, prácticamente lo llevamos viendo desde principios del mes de agosto, y tiene todo el sentido. O sea, que tenemos que tener en cuenta que el oro lo que viene a reflejarnos es lo que decías, ¿no? El activo refugio por excelencia, lo primero, pero sobre todo esa correlación inversa que mantiene con el dólar norteamericano. Por lo tanto, si el dato que, si te parece, ahora me imagino que hablaremos sobre la inflación que tendremos por parte de Estados Unidos a mitad de semana, pues va a ser el dato que nos va a confirmar si va a haber más fortaleza en el dólar o se va a debilitar el dólar, ¿no? Así que esa correlación debemos tenerlo en cuenta, porque lo que ocurre en el dólar inversamente va a ocurrir en el oro. Así que técnicamente, esto es un gráfico diario, el oro confirmó la semana pasada que rompió este canal bajista, un canal bajista que lleva metido, o sea, es un canal bajista bastante importante. Desde el mes de marzo llevamos aquí metidos, como veis, cada vez que hemos tocado los extremos hemos ido rebotando, así que desde marzo, ya desde prácticamente, diríamos más que marzo, tocamos los máximos el 19 de abril y ahora hemos roto fuera. Por lo tanto, nos viene a invitar a pensar que el oro
pues podría seguir subiendo y consolidar los actuales niveles. Yo creo que los objetivos ahora mismo a corto medio plazo en el oro sería hablar de esta zona, ¿no? Yo creo que esa es una zona muy razonable, los máximos de noviembre del 2021. Por lo tanto, si tenemos que pensar en un objetivo a corto medio plazo en el oro, yo buscaría los $1.880 por onza, y eso, para que ese objetivo tuviese sentido y pudiese llegar, nos hace falta que el dato de inflación del miércoles en Estados Unidos nos muestre esa esperada y deseada retroceso en el nivel de inflación, ¿no? El crecimiento de precios. Ahora, si quieres comentamos sobre ello. Sí, efectivamente, Alejandro, me has adelantado y te iba a preguntar también pues esas expectativas que tenemos, bueno, mirada de los mercados esta semana precisamente en ese dato de inflación de Estados Unidos. También conoceremos de Europa algunos, pero bueno, las miradas están proyectadas en esa economía, así que ¿qué esperas que podría pasar en los mercados y con el dólar, como ya has venido comentando con este gráfico del oro, si al final la inflación es peor de lo que está pronosticado ahora mismo? A ver. Pues va a ser, yo creo que es la clave principal, sobre todo una semana muy, muy típica, ¿no? Del mes de agosto, con menos operadores en el mercado, con volúmenes más bajos, una volatilidad que está siendo pues bastante controlada, ¿no? En las últimas jornadas, y ese dato de inflación, como decías, pues yo creo que está todo el mundo pendiente de ello, ¿no? Efectivamente vamos a conocer también el dato en China, así que será importante, pero los ojos va a estar en función de ese dato de inflación, porque si se consigue, si se confirma, porque hay que tener en cuenta que el crudo, por ejemplo, estamos ya en niveles previos a la invasión de Rusia en Ucrania. Estamos en el gas natural también cotizando niveles previos a la invasión. El trigo también, gracias a que ya los barcos están envolviendo una cierta normalidad, exportar desde los cereales desde Ucrania, están recuperando también precios no vistos en los últimos meses, y eso se va a ver reflejado. Estamos viendo cómo las gasolineras en Europa y en Estados Unidos veía esta mañana que están ya en muchos estados por debajo de los $3. Así que es un giro a la baja muy importante que se tiene que ver reflejado en este dato, en el dato que va a reflejar el cierre del mes de julio. Así que va a ser la principal, la primera referencia, quizás, que ya nos indique que el mes pasado tocamos el techo y a partir de ahora podemos ver un retroceso. La clave será, una vez que confirmemos ya esa noticia de una bajada en la inflación, es cómo de rápida va a seguir bajando, ¿no?, la inflación en los próximos meses, y esa velocidad es lo que va a imprimir que la FED tenga más o menos presión, ¿no? Pero creo que es clave, porque además vamos a conocer ese dato, casualidades de la vida, pero el mercado no hay ninguna casualidad. Estamos llegando en un momento técnico clave, hemos tenido un rebote de un 12, un 15% desde los mínimos que tocábamos en los índices norteamericanos a principios del mes de junio, y ahora estamos en el primer punto de inflexión clave. Esto es el gráfico del S&P 500 y vemos cómo estamos tocando ahora mismo los mínimos de marzo, los mínimos de abril, los máximos en este caso que tocamos en junio, y volvemos ya a tocar estos máximos. Por lo tanto, en el caso de que se confirme ese dato esta semana, de que efectivamente vamos a tener una inflación ya menor de lo esperado, el S&P iría hacia los 4.320 puntos. Ese sería el primer objetivo. Hay que tener en cuenta que esta es la línea de tendencia que nos está separando la tendencia bajista que llevamos arrastrando en el S&P 500 desde prácticamente el arranque del 2022. Por lo tanto, en el momento que sea capaz de romper esta línea de tendencia, pues vamos a ver un giro en el sentimiento y un giro de tendencia. Ya dejamos de hablar de un mercado bajista y empezamos a hablar de un rally que ha supuesto una recuperación de un mercado alcista, ¿no? Así que ese es un dato que viene un momento clave. Como decíamos anteriormente hablando del oro, el oro podría haberse beneficiado ante una caída del dólar, sobre todo esa caída del dólar, reflejando que la FED ya no va a tener tanta presión para realizar tantas subidas, o al menos no tantas, sino de tal envergadura como hasta ahora, ¿no? Por lo tanto, veremos cómo las expectativas de que en septiembre las subidas de tipos de 75 puntos básicos empiezan a bajar, porque ahora mismo están prácticamente un 50-50, una subida en 50 puntos básicos o 75 puntos básicos. Si el dato de inflación confirma
un retroceso, vamos a ver cómo esas expectativas empiezan a relajarse y podemos ver subidas más moderadas de la FED de aquí al cierre del año. Es verdad que los mercados descuentan que vamos a llegar a una tasa neutral, que es lo que llaman ahora, lo han subido porque estaba antes en el 2,5, ahora sitúan en un 3,5, así que podríamos ver que en las próximas 3 reuniones, si la inflación nos acompaña y sobre todo teniendo en cuenta el muy buen dato del NFP del viernes, pues nos va a indicar que la economía americana está consiguiendo ese equilibrio del soft landing, ¿no? Ese aterrizaje suave de la economía en un periodo de transición y realizando el mayor ajuste, al menos el más agresivo por parte de la FED en más de 40 años, ¿no? Así que sería sin duda un dato que apuntaría que la FED ha sabido o está sabiendo gestionar muy bien una situación muy complicada, sobre todo la situación que tuvimos, que vivimos todos durante la pandemia, pues ahora los excesos tras la salida y una normalización, pues está generando otros efectos, ¿no? En este caso, así que estamos viendo cómo los dos están consiguiendo realizar, gestionar, en este caso, un entorno de dos situaciones de política monetaria completamente diferentes, como fue el de antes y el después de la pandemia. Así que es un momento de mercados crítico, un momento muy, muy interesante y pendientes porque es el dato sin duda clave de esta semana. Las noticias corporativas pues están cayendo, ya no hay tantos resultados importantes, sobre todo destacaría los de Walt Disney quizás, pero los ojos van a estar centrados en este dato de inflación, ¿no? Si se confirma ese techo que ya empieza a haber ese retroceso, va a cambiar completamente el sentimiento y aprovechando los volúmenes más bajos y una volatilidad más baja, podemos ver los mercados en las próximas semanas seguir esta estela, en este rally que llevamos hablando desde principios del mes de junio, ir confirmándose ya de cara a septiembre, ya cuando inicien de nuevo y vuelvan los bancos centrales con sus reuniones, ¿no? Bueno, Alejandro, imprescindible este análisis que has hecho, sobre todo ese dato de inflación que conoceremos este mismo miércoles. Muchas cosas a tener en cuenta, no es simplemente ese dato. Veremos si podemos decir que el mes pasado alcanzamos pico o no, qué va a pasar con todo eso, cuál va a ser la postura de la Reserva Federal, como muy bien has dicho. Y bueno, seguiremos muy pendientes de todo ello. Muchas gracias porque ha sido un análisis muy completo y que tengas feliz verano y nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias. Igualmente un placer y igualmente que tengáis un feliz verano a todo el equipo. Gracias.